El asesinato racista de George Floyd es la gota que colma el vaso, pero esta violencia ya existía, y no solo en Estados Unidos, sino aquí mismo en el territorio español. Nosotras y nosotros, la comunidad africana y afrodescendiente, junto con otras comunidades racializadas y aliadas, sabemos que este suceso no ha sido un caso aislado. Responde a una violencia histórica y estructural, basada en un racismo institucional y social abiertamente antinegros. El mantenimiento de este sistema racista, tanto de forma directa con el asesinato físico, como de forma indirecta con las condiciones de pobreza estructural, explotación laboral y falta de oportunidades a los que somos sometidos, es imprescindible que sea desmantelado y erradicado. Esta situación de violencia y prácticas perjudiciosas son herencia directa del periodo de esclavización y secuestro de personas negras, del colonialismo y el actual neocolonialismo. La actual sociedad occidental busca la constante criminalización, marginación, explotación y asesinato de nuestros cuerpos negros.